Hay 13 plantas. 13 plantas que la medicina tradicional lleva siglos usando y que la ciencia moderna lleva décadas estudiando en silencio. No son plantas exóticas ni rarezas de herboristería de lujo. Muchas crecen en los campos de este país, en los mercados de tu barrio, en la cocina de tu madre o de tu abuela. Pero lo que hacen dentro de tu cuerpo, concretamente dentro de tu páncreas y en tu sangre, es algo que la mayoría de las personas que conviven con la glucosa alta nunca les han explicado con la claridad que merecen. Eso termina hoy, porque el problema con la glucosa alta no es solo el número que aparece en el análisis de sangre que traes de la consulta. El problema real es lo que ese número le está haciendo a tu cuerpo cada hora que pasa sin que lo gestiones bien. Los nervios se dañan despacio, de forma tan silenciosa que muchas personas no lo notan hasta que ya hay entumecimiento en los pies o calambres nocturnos que atribuyen a otra cosa. Los vasos sanguíneos se endurecen en silencio, perdiendo elasticidad año tras año, hasta que el corazón tiene que trabajar más para bombear la misma cantidad de sangre. La fatiga que sientes por las tardes, ese bajón después de comer que muchos atribuyen simplemente a la edad o al calor, no es cansancio normal. Es tu cuerpo diciéndote que algo metabólico no va bien, que la glucosa ha subido demasiado rápido después de comer y ahora cae de golpe. Y mientras tanto, el páncreas, ese órgano del que casi nadie habla hasta que da problemas serios, trabaja cada vez más, se agota cada vez más, y nadie le da lo que necesita para recuperarse, o al menos para no seguir deteriorándose. Estas 13 plantas actúan de maneras distintas entre sí. Algunas reducen la cantidad de glucosa que entra en sangre después de comer. Otras mejoran la respuesta de las células musculares y hepáticas a la insulina. Otras hacen algo que muy pocos conocen y que es quizás lo más importante de todo lo que vamos a ver hoy. Protegen y estimulan las células beta del páncreas, las únicas células del cuerpo humano capaces de producir insulina de forma natural. Y algunas combinaciones entre ellas multiplican ese efecto de una forma que los estudios publicados en las últimas 2 décadas empiezan a documentar con una precisión que ya no puede ignorarse ni por la medicina convencional ni por quienes buscan alternativas complementarias. Al final de este video no solo vas a conocer las 13 plantas, vas a entender por qué funciona cada una de ellas, en qué orden es más inteligente empezar a introducirlas, qué combinaciones potencian el efecto más allá de lo que cada planta puede hacer sola, y qué error comete la mayoría de personas que las prueban durante semanas con constancia y no ven resultados. Ese error lo vamos a desmontar cuando lleguemos a la planta número 9, y cuando lo escuches va a encajar perfectamente con algo que probablemente ya intuías sin saber por qué. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Algo que para mí tiene mucho valor real, y no es una fórmula vacía ni un recurso algorítmico. Escríbeme en los comentarios cuál es el problema de salud que más te preocupa ahora mismo. No el que dice el médico que deberías vigilar de vez en cuando, el que tú sientes, el que te quita el sueño a las 3 de la madrugada, el que llevas tiempo sin entender del todo bien y que sientes que nadie te ha explicado con la paciencia y la profundidad que merece. Leo cada respuesta personalmente, y lo que me contáis es lo que determina los vídeos que hago después de este. Si estás aquí por la glucosa, cuéntame cómo la estás viviendo tú en el día a día. ¿Qué parte es la que más te cuesta? ¿Qué dudas tienes que todavía no tienen respuesta? Si hay algo más que te preocupa junto a la glucosa, escríbelo también. Tu respuesta vale más de lo que crees para lo que viene. Ahora vamos a empezar por el principio. Y el principio no es la planta número 1. El principio es entender qué le está pasando realmente a tu cuerpo cuando la glucosa se dispara de forma crónica. Porque si no entiendes eso, las plantas son solo nombres en una lista, que no te va a cambiar nada a largo plazo. El páncreas tiene aproximadamente el tamaño de tu mano extendida. Está escondido detrás del estómago, rodeado de órganos vitales, casi invisible en el cuerpo, pero absolutamente central para la vida. Sin páncreas no hay insulina. Sin insulina, las células no pueden absorber glucosa. Sin glucosa, las células no tienen combustible. Es una cadena que empieza en ese órgano que no se ve y no se siente hasta que falla. Dentro del páncreas hay unas estructuras microscópicas llamadas islotes de Langerhans. Son pequeñas islas de tejido especializado, dispersas en el páncreas exocrino, como islas dentro de una isla. Y dentro de esos islotes viven las células beta.
Son células pequeñas, especializadas hasta el límite de lo que la biología celular permite, y tienen una sola misión en la vida: detectar cuando sube la glucosa en sangre y liberar insulina para equilibrarla. Eso es todo lo que hacen. Pero lo hacen decenas de veces al día. Cada vez que comes, cada vez que el estrés sube el cortisol, y el cortisol ordena al hígado que libere glucosa almacenada en forma de glucógeno, como preparación para una emergencia que no existe. Cada vez que te quedas dormido tarde y tu ritmo circadiano altera el metabolismo nocturno de formas que el cuerpo no gestiona bien. Durante años, si la glucosa ha estado alta de forma crónica, esas células beta han estado trabajando en condiciones de emergencia permanente, produciendo insulina de forma acelerada, respondiendo a picos repetidos que no deberían ser tan frecuentes ni tan pronunciados, expuestas a un entorno químico de alta glucosa, que es tóxico para ellas a largo plazo, porque genera radicales libres que sus sistemas antioxidantes no pueden neutralizar de forma sostenida. Y las células bajo estrés crónico se dañan, se inflaman, producen más residuos oxidativos de los que pueden eliminar, pierden eficiencia, primero gradualmente y luego de forma más acelerada, en un proceso que los endocrinólogos llaman agotamiento de las células beta, y que es una de las razones por las que la diabetes tipo 2 tiende a progresar con el tiempo si no se gestiona de forma integral. Algunos estudios, entre ellos los publicados en la revista Diabetes Care, sugieren que en el momento del diagnóstico de diabetes tipo 2, la persona ya ha perdido entre el 40 y el 60% de la funcionalidad de sus células beta. 40 a 60%. No es una estimación pesimista, es un hallazgo replicado en múltiples estudios de diferentes países y diferentes poblaciones. Y lo más revelador es que ese deterioro llevaba años ocurriendo en silencio antes del diagnóstico, durante toda la fase que los médicos llaman prediabetes, cuando los análisis muestran números que técnicamente están en el límite alto de lo normal, pero que en realidad están dando señales de alarma que demasiadas veces se ignoran o se mencionan brevemente en consulta sin que nadie explique en detalle qué está ocurriendo y qué se puede hacer. Lo que hace que estas 13 plantas sean relevantes no es que bajen la glucosa de forma brusca como lo haría un medicamento de acción rápida. Es que algunas de ellas tienen propiedades documentadas para reducir el estrés oxidativo sobre las células beta, para disminuir la inflamación en el tejido pancreático, para mejorar la señalización de la insulina a nivel de los receptores celulares, y para crear en conjunto un entorno metabólico en el que el páncreas no necesita trabajar tanto para mantener la glucosa equilibrada. No es magia ni promesa vacía. Es bioquímica con respaldo en estudios clínicos publicados en revistas revisadas por pares que vamos a citar con nombre, año y publicación a lo largo de este video. Y ahora vamos con la primera. El berberis, conocido también como agracejo en su forma de arbusto silvestre de flores amarillas y bayas rojas que crecen en muchas zonas montañosas de Europa y Asia, y más conocido en el mundo de los suplementos por el nombre de su compuesto activo, la berberina, en forma de extracto concentrado, lleva en la medicina ayurvédica y en la medicina tradicional china más de 2000 años con un papel protagónico. Se usaba para infecciones, para problemas digestivos, para la fiebre, para condiciones que hoy llamaríamos síndrome metabólico. Pero no fue hasta la primera y segunda décadas de este siglo cuando los investigadores farmacológicos empezaron a entender con precisión molecular por qué funcionaba con tanta consistencia en el metabolismo glucídico. Un metaanálisis publicado en el año 2012 en la revista Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine analizó 14 ensayos clínicos controlados con un total de más de 1000 pacientes con diabetes tipo 2. La conclusión fue que la berberina reducía la hemoglobina glicosilada, la glucosa en ayunas y la glucosa postprandial de forma comparable a la metformina en pacientes con diabetes tipo 2 recién diagnosticada. La frase comparable a la metformina en un artículo científico revisado por pares no es un comentario menor. La metformina es el medicamento más prescrito en todo el mundo para la diabetes tipo 2. Es el punto de referencia de eficacia y seguridad al que se compara cualquier nueva intervención. Y una planta estaba igualándola en esos parámetros en 14 ensayos con más de 1000 personas.
Pero el mecanismo que más nos interesa para entender lo que la berberina hace al páncreas y al sistema metabólico no es ese efecto glucémico directo que se refleja en los análisis. El mecanismo que más importa es la activación de una enzima intracelular llamada AMPK, siglas en inglés de proteína quinasa activada por adenosín monofosfato. La AMPK es básicamente el interruptor maestro del metabolismo energético celular. Es la enzima que activa el organismo cuando detecta que los recursos energéticos son bajos, como en el ayuno o durante el ejercicio físico intenso. Cuando la AMPK se activa, la célula recibe la señal de emergencia energética y responde en consecuencia. Deja de producir grasa y glucosa de forma interna porque eso consume energía y empieza a quemar los sustratos que ya tiene disponibles. Sobre todo, y esto es lo central, los transportadores de glucosa de tipo GLUT4 en la membrana celular se movilizan hacia la superficie exterior de la célula para captar más glucosa desde la sangre. Ese proceso mejora directamente lo que se llama sensibilidad a la insulina. La célula no necesita tanto estímulo de insulina para absorber la misma cantidad de glucosa, y eso descarga de trabajo a las células beta del páncreas de forma inmediata y sostenida. La berberina activa la AMPK incluso en ausencia de ejercicio físico, que es el activador natural más potente de esta enzima. Es como si la berberina convenciera a las células de que están en modo ejercicio, cuando en realidad el cuerpo está en reposo. El resultado metabólico es similar: más absorción celular de glucosa, menos glucosa circulante, menos demanda de insulina al páncreas. Y hay algo más que hace la berberina sobre el páncreas de forma más directa que ninguno de los estudios de primera generación documentó. Algunos estudios en modelos animales publicados en la revista Phytomedicine y estudios con células pancreáticas humanas aisladas en laboratorio sugieren que la berberina puede tener un efecto protector directo sobre las células beta al reducir el estrés oxidativo dentro del tejido pancreático, específicamente inhibiendo una vía de señalización inflamatoria llamada NF-κB. El factor nuclear κB, NF-κB, es uno de los reguladores maestros de la respuesta inflamatoria celular. Cuando se activa de forma crónica, como ocurre en el páncreas de personas con glucosa alta durante años, desencadena la producción sostenida de moléculas proinflamatorias que dañan las células beta de forma acumulativa. Al inhibir esa vía, la berberina reduce el fuego inflamatorio que estaba quemando lentamente las células que producen insulina. Ahora, aquí viene el primer matiz importante que va a cambiar la forma en que usas esta planta si decides incorporarla. La berberina en su forma de planta seca, como infusión o decocción de corteza de berberis, tiene una biodisponibilidad muy baja. El cuerpo no la absorbe bien cuando se toma así, porque su estructura química la hace difícil de cruzar la barrera intestinal en forma libre y sin ningún excipiente que la facilite. La forma más estudiada clínicamente es el extracto estandarizado en cápsulas, donde la berberina se encuentra concentrada y generalmente combinada con fosfatidilcolina u otros compuestos que mejoran significativamente su absorción. Pero si lo que buscas es incorporar esta función metabólica en tu rutina diaria con alimentos más accesibles y sin cápsulas, existe una alternativa con propiedades similares y con una base de evidencia impresionante que es mucho más fácil de incorporar en la cocina cotidiana de cualquier persona: la cúrcuma. Y la cúrcuma es donde la historia se complica de una forma que nadie espera y que pocos explican con suficiente claridad. Porque la cúrcuma no trabaja sola. La cúrcuma necesita un compañero para ser efectiva. Y cuando no tiene ese compañero, pierde entre el 80 y el 90% de su efectividad, de forma literal, medida en estudios de biodisponibilidad en humanos, con técnicas de espectrometría de masas. Lo explicamos en un momento. Pero primero necesitas entender en detalle lo que la cúrcuma hace cuando sí funciona correctamente, porque si no lo sabes de verdad, nunca vas a entender por qué lo que viene después cambia absolutamente todo el paradigma de cómo usar las especias medicinales en la vida cotidiana. La curcumina, que es el polifenol activo principal de la cúrcuma y el responsable de su color amarillo intenso, tiene propiedades antiinflamatorias que los investigadores han estudiado con creciente intensidad durante 4 décadas. Se han publicado miles de estudios sobre curcumina. Es uno de los compuestos naturales más investigados del mundo. Pero en lo que respecta al páncreas específicamente,
hay estudios que resultan extraordinariamente relevantes y que no aparecen en los titulares de los medios de divulgación generales. Un artículo publicado en el año 2009 en la revista Biochemistry and Biophysical Research Communications mostró algo que en su momento generó mucho debate dentro de la comunidad científica especializada en endocrinología y fitoterapia. La curcumina podía estimular activamente la regeneración de las células beta del páncreas en modelos de laboratorio con diabetes inducida experimentalmente. No la ralentizaba en su deterioro, no la protegía simplemente de daños adicionales, la estimulaba de forma activa hacia la regeneración. Los investigadores observaron un aumento en la expresión de genes asociados a la supervivencia y proliferación celular en el tejido pancreático tratado con curcumina, específicamente genes relacionados con la vía de señalización PDX1, que es el factor de transcripción maestro del desarrollo y la regeneración del tejido pancreático. En el año 2012, un estudio más amplio y más robusto metodológicamente, publicado directamente en Diabetes Care, la revista de referencia internacional en diabetes, siguió durante 9 meses completos a 240 personas con prediabetes en un ensayo aleatorizado, controlado con placebo y ciego. El grupo que tomó curcumina estandarizada durante esos 9 meses no desarrolló diabetes tipo 2, 0% de conversión a diabetes. El grupo de control que tomó placebo sí lo hizo, en un 16,4% de los casos. 16 personas de cada 100 con prediabetes acabaron con diagnóstico de diabetes tipo 2 al final del seguimiento en el grupo que no tomó curcumina, y ninguna en el grupo que sí la tomó. Ese resultado no apareció en las portadas de los periódicos de salud, no salió en el telediario, pero está publicado en una de las revistas médicas más rigurosas y más citadas del mundo en su especialidad. Pero hay un problema que anula toda esta potencia si no se gestiona correctamente, y que convierte la cúrcuma en un placebo caro para millones de personas que la toman sin saberlo. La curcumina es liposoluble, lo que significa que necesita grasa para absorberse correctamente. Además, y esto es lo más determinante, se metaboliza de forma extremadamente rápida en el hígado mediante un proceso enzimático llamado glucuronidación, en el que la curcumina se une a una molécula de ácido glucurónico y queda desactivada antes de poder llegar a los tejidos donde necesita actuar. Cuando la tomas sola, en polvo disuelto en agua, en infusión, en un batido sin grasa, prácticamente no llega a la circulación sistémica. La biodisponibilidad de la curcumina sola, según estudios farmacocinéticos publicados en la revista Journal of Natural Products, es inferior al 1%. Menos del 1% del compuesto activo llega a donde necesita llegar. La solución a este problema la tenían los cocineros indios desde hace siglos sin conocer la bioquímica detrás. En la cocina india y en la medicina ayurvédica, la cúrcuma siempre se ha cocinado con pimienta negra y con alguna fuente de grasa, ya sea aceite de coco, ghee o aceite vegetal de cualquier tipo. Esta combinación no es casualidad culinaria. La piperina, el compuesto activo de la pimienta negra que le da su sabor característicamente picante, inhibe de forma potente la enzima hepática CYP3A4, que es la responsable de metabolizar y desactivar la curcumina antes de que llegue a la sangre. Y esa inhibición aumenta la biodisponibilidad de la curcumina en un 2000%. No es una cifra de marketing ni una exageración divulgativa. Es el resultado de un estudio publicado en la revista Planta Médica en 1998 por investigadores del St. John's Medical College de Bangalore, replicado posteriormente por otros grupos de investigación con resultados consistentes. 2000% de aumento en la biodisponibilidad, con solo una pizca de pimienta negra recién molida añadida a cualquier preparación que incluya cúrcuma. Eso que acabas de escuchar es el error número 1 que comete la mayoría de personas que toman cúrcuma y no ven resultados. La toman sola, sin pimienta, sin grasa, en agua caliente, en batido de frutas, en té solo, en cápsulas de cúrcuma pura sin pimienta añadida. Y llegan a la conclusión de que la planta no funciona para ellas porque no ven cambios en su glucosa ni en su inflamación. La planta funciona.
La están tomando de una forma en que su cuerpo no puede aprovechar casi nada de lo que contiene. Y ahí empieza a dibujarse el primer patrón de estas 13 plantas. Un patrón que se va a repetir con distintas variaciones a lo largo de todo este video. Ninguna de estas plantas funciona en el vacío. Cada una tiene condiciones de uso específicas, un contexto en el que su potencia se multiplica o se anula completamente. Conocer esas condiciones es la diferencia entre ver resultados claros y medibles en 3 semanas y seguir frustrado después de 3 meses de constancia sin ningún cambio. La tercera planta es una que probablemente conoces por su nombre, pero que nunca has asociado con la regulación de la glucosa en sangre, el fenogreco. Concretamente, las semillas de fenogreco. Esas semillas amarillentas, ligeramente duras al tacto, de sabor amargo y aroma intenso, que se usan en la cocina del norte de África, del Medio Oriente y de la India, y que en muchos mercados, herboristerías y tiendas de productos internacionales de España se pueden encontrar sin dificultad y a un precio muy accesible, a menudo en el mismo pasillo donde están las especias más comunes. El fenogreco contiene un aminoácido que resulta bioquímicamente fascinante, el 4-hidroxisoleucina. Este aminoácido prácticamente no existe en ninguna otra fuente vegetal conocida en cantidades apreciables. Es casi exclusivo del fenogreco dentro del reino vegetal. Y tiene una propiedad muy específica y elegante desde el punto de vista farmacológico. Estimula directamente la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas, pero únicamente cuando la glucosa en sangre está elevada por encima de los valores normales. Es decir, actúa de forma condicionada al estado glucémico del momento. No baja la glucosa indiscriminadamente como podría ser un fármaco hipoglucemiante de acción directa. La regula de forma inteligente, respondiendo al contexto metabólico. Cuando la glucosa está normal, el 4-hidroxisoleucina no estimula la producción adicional de insulina, lo que hace que el riesgo de hipoglucemia con el fenogreco sea muy bajo comparado con algunos medicamentos secretagogos. Un metaanálisis publicado en el Journal of Diabetes and Metabolic Disorders en el año 2016 revisó 10 estudios clínicos sobre fenogreco y metabolismo glucídico y concluyó que su consumo reducía de forma significativa la glucosa en ayunas y mejoraba la tolerancia a la glucosa en personas con prediabetes y diabetes tipo 2. Con un perfil de seguridad favorable en todas las dosis estudiadas. Pero el fenogreco tiene otra propiedad que casi ningún artículo de divulgación menciona con suficiente énfasis, y que desde el punto de vista de la fisiología digestiva es igual de importante o más que el efecto secretagogo que acabamos de describir. Sus semillas son extraordinariamente ricas en fibra soluble viscosa, concretamente en un polisacárido de alto peso molecular llamado galactomanano. Cuando esta fibra entra en contacto con el agua dentro del intestino delgado, forma un gel espeso y viscoso que literalmente recubre la pared intestinal y ralentiza de forma significativa el contacto entre las enzimas digestivas, las amilasas y las glucosidasas, y los carbohidratos que se están digiriendo en ese momento. El resultado es que la glucosa procedente de los carbohidratos de esa comida entra en el torrente sanguíneo de forma mucho más gradual y sostenida, sin el pico brusco que ocurre cuando los carbohidratos se digieren rápido. El pico glucémico postprandial, ese momento de 30 a 90 minutos después de comer, en que la glucosa puede dispararse de forma aguda, especialmente si la comida era rica en carbohidratos de absorción rápida, se aplana y se suaviza de forma notable con la presencia de fenogreco en el intestino durante esa digestión. Y suavizar ese pico no es solo una cuestión estética de los números del glucómetro. Suavizar el pico glucémico postprandial es proteger activamente las células beta de un estrés de trabajo repetitivo e intenso, que acumulado a lo largo de años y décadas, es una parte central del proceso que las desgasta, las daña y las agota progresivamente. El fenogreco se puede consumir de varias formas prácticas, adaptadas a distintos gustos y rutinas. Las semillas enteras, remojadas en un vaso de agua fría durante toda la noche anterior y tomadas en ayunas al día siguiente, junto con el agua de remojo, que tiene un color ligeramente amarillento y un sabor suave.
El polvo de semillas de fenogreco, añadido directamente a yogur, sopas, guisos, ensaladas o cualquier plato de consistencia suficiente para integrarlo sin que domine el sabor. Y el extracto estandarizado en cápsulas para quienes no toleran bien el sabor, que es bastante intenso y persistente, y que algunas personas encuentran difícil de integrar en la comida cotidiana. La dosis más usada en los estudios clínicos con resultados positivos oscila entre 5 y 10 gramos diarios de semilla molida, repartidos entre las 2 o 3 comidas principales del día. Pero hay algo que cambia completamente cuando se combina el fenogreco con la siguiente planta. Algo que los investigadores del Instituto de Investigación Médica de la Universidad de Kerala documentaron en un estudio publicado en el año 2019 en el International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. Y lo que encontraron explica con precisión científica por qué en la medicina tradicional de muchas culturas, estas plantas nunca se usaban de forma aislada, sino siempre en combinaciones específicas que los curanderos y los médicos ayurvédicos transmitían de generación en generación, sin poder explicar el mecanismo bioquímico, pero con un conocimiento empírico extraordinariamente preciso sobre los efectos. La Gymnema silvestre. Esta planta trepadora con hojas brillantes de color verde intenso, nativa de los bosques tropicales de India, África y Australia, lleva en la medicina ayurvédica más de 2000 años, con un papel absolutamente central en el tratamiento de lo que hoy llamamos diabetes, mucho antes de que ese nombre o ese concepto existieran en medicina occidental. Su nombre en sánscrito, Gurmar, no es un nombre poético elegido por su sonoridad. Significa literalmente destructor del azúcar o eliminador del dulce. Es una descripción funcional y directa del efecto más visible y espectacular de esta planta. Los ácidos gimlémicos que contienen las hojas de gimnema, una familia de triterpenos con una estructura molecular muy específica, tienen la capacidad de bloquear temporalmente los receptores del sabor dulce que están presentes en las papilas gustativas de la lengua. No bloquean todos los sabores, únicamente el dulce. Si masticas una hoja fresca de gimnema durante unos segundos y después pones azúcar blanco sobre la lengua, el azúcar no sabe a nada, no sabe dulce. Sabe exactamente igual que si estuvieras masticando arena fina o cualquier sustancia sin sabor. Ese efecto dura entre 1 y 2 horas aproximadamente y desaparece por completo sin dejar ninguna alteración permanente en los receptores del gusto. Es un fenómeno farmacológico fascinante que los investigadores han comprendido a nivel molecular en los últimos 20 años y que tiene aplicaciones prácticas más allá de la mera curiosidad científica. Pero el efecto que de verdad importa para la glucosa en sangre no es ese bloqueo transitorio del sabor dulce en la lengua, es lo que ocurre en el intestino delgado. El mismo mecanismo de bloqueo de receptores que ocurre en las papilas gustativas de la lengua también ocurre en los receptores de glucosa específicos del tipo SGLT1 que están distribuidos a lo largo de la pared del intestino delgado. Estos receptores son los transportadores activos que permiten que la glucosa libre que se ha liberado durante la digestión cruce la barrera intestinal y entre en la circulación sanguínea. Al bloquear esos receptores, la gimnema reduce la cantidad de glucosa que puede cruzar esa barrera en un determinado periodo de tiempo. La absorción de glucosa postprandial se reduce. El pico glucémico se aplana. Un mecanismo doble y complementario. Acción en la boca, reduciendo el atractivo del sabor dulce, que puede modular el comportamiento alimentario. Y acción en el intestino, reduciendo directamente la absorción de glucosa. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology en el año 2001, con un seguimiento durante 18 meses de un grupo de pacientes con diabetes tipo 2 que tomaban gimnema en extracto estandarizado junto a su medicación oral habitual, mostró resultados que llamaron la atención de la comunidad investigadora en fitoterapia. Al final del seguimiento, el 27% de los pacientes había podido reducir la dosis de su medicación oral bajo supervisión y criterio médico exclusivo. Y en algunos análisis de marcadores de función pancreática, concretamente el péptido C en ayunas, que es el marcador más fiable disponible para medir la producción endógena de insulina por el páncreas, se observaron mejoras que los investigadores interpretaron como posiblemente indicativas de un efecto regenerativo
o al menos protector, sobre las células beta. Los propios autores del estudio fueron explícitamente cautelosos en sus conclusiones, por el tamaño relativamente limitado de la muestra. Pero los datos eran suficientemente llamativos como para justificar investigación adicional más amplia. La combinación de Gymnema con fenogreco es exactamente lo que documentó con detalle el estudio de Kerala que mencioné. El fenogreco ralentiza la absorción de glucosa en el intestino, formando ese gel viscoso de galactománano que demora el contacto entre la glucosa libre y los transportadores intestinales. La Gymnema bloquea directamente esos mismos transportadores de glucosa en la pared intestinal, actuando sobre un mecanismo diferente. Juntas, actuando sobre dos puntos distintos del mismo proceso digestivo, la reducción de la glucosa postprandial fue significativamente mayor que con cualquiera de las dos plantas por separado, según los datos de ese estudio. Esto es lo que los investigadores de fitoterapia llaman sinergia fitoterapéutica o efecto sinérgico de combinación, y es uno de los conceptos más subestimados y menos conocidos en el uso popular de las plantas medicinales. La mayoría de personas que toman plantas medicinales para la glucosa las toman de una en una, de forma secuencial o aleatoria. Una infusión de canela por la mañana, un té de Gymnema por las tardes, unas semillas de fenogreco remojadas en ayunas. Por separado, cada una tiene su efecto específico y documentado, pero sin conocer las combinaciones que multiplican ese efecto, sin entender cuáles potencian cuáles y cuáles compiten entre sí, se está aprovechando una fracción pequeña del potencial real de estas plantas. Hay una quinta planta que quiero presentarte ahora, y la voy a presentar con un contexto que muchos médicos de familia en España conocen bien, aunque no siempre tengan tiempo de comentarlo en la consulta, porque la consulta dura 15 minutos y hay cosas que tardan más que eso en explicarse con la profundidad que merecen. El olivar. No el aceite de oliva, que también tiene sus propiedades metabólicas documentadas y merece su propio video. La hoja del olivo. La hoja del árbol Olea europea, que cubre los paisajes de Andalucía, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de toda la cuenca mediterránea desde el sur de España hasta el Levante. La hoja de olivo lleva siglos usándose en la medicina popular de toda la cuenca mediterránea con fines terapéuticos. No como decoración ni como condimento de cocina, sino como medicina natural con aplicaciones bien definidas. En Grecia, en el norte de África, en el sur de España e Italia. Se preparaba en infusión y se usaba para la fiebre, para la hipertensión, para las infecciones virales y bacterianas, para mejorar la circulación. Y había una sabiduría empírica acumulada durante generaciones que decía que también era útil para las personas con lo que en aquellas épocas se llamaba sangre dulce o enfermedad de la orina dulce, que era la forma descriptiva en que se identificaba la diabetes antes de que existiera ese nombre médico. El compuesto activo que más se ha estudiado de la hoja de olivo en las últimas 2 décadas es la oleuropeína, un secuiridoide que se concentra principalmente en las hojas jóvenes del árbol y que representa entre el 1 y el 14% del peso seco de la hoja, dependiendo de la variedad de olivo y del momento de la cosecha. Y la oleuropeína tiene algo que la convierte en especialmente relevante para el metabolismo de la glucosa. Tiene una actividad inhibidora documentada sobre las alfa-glucosidasas intestinales, que son las enzimas encargadas de descomponer los carbohidratos complejos, los almidones, los disacáridos como la sacarosa y la maltosa, en glucosa simple para que pueda absorberse a través de los enterocitos de la pared intestinal. Al inhibir esas enzimas, los carbohidratos que ingieres se descomponen más lentamente y por tanto se absorben más despacio. El pico glucémico postprandial se aplana. Este es exactamente el mismo mecanismo de acción que usan algunos fármacos específicamente diseñados para la diabetes tipo 2, como la acarbosa, que es precisamente un inhibidor de las alfa-glucosidasas de origen sintético, aprobado como medicamento para la diabetes. La oleuropeína actúa sobre el mismo mecanismo diana, pero de origen natural, con un perfil de efectos secundarios gastrointestinales generalmente más suave según los estudios comparativos disponibles, aunque con una potencia inhibidora menor que el fármaco sintético en las dosis habituales de infusión. Un ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo
publicado en la revista Nutrients en el año 2013, con 46 hombres con sobrepeso moderado sin diagnóstico formal de diabetes. Mostró que el extracto estandarizado de hoja de olivo, tomado durante 12 semanas, mejoraba de forma significativa la sensibilidad a la insulina, medida con el índice HOMA-IR, que es el marcador más usado en investigación clínica para cuantificar la resistencia a la insulina. Y también reducía la actividad de las células pancreáticas alfa, que son las células del páncreas que producen glucagón, la hormona contrarreguladora que hace subir la glucosa entre comidas como parte del balance hormonal normal. Una menor producción de glucagón en respuesta a las comidas se traduce en una menor elevación de glucosa entre comidas, lo que reduce la demanda total de insulina a lo largo del día y descarga de trabajo al páncreas. Además de todo eso, la hoja de olivo tiene propiedades cardioprotectoras y antihipertensivas, documentadas en varios estudios clínicos publicados en revistas cardiovasculares. La oleuropeína reduce la rigidez arterial, mejora la función del endotelio vascular y tiene propiedades antioxidantes que protegen las paredes de los vasos sanguíneos del daño oxidativo. En personas mayores de 65 años, donde la glucosa alta y la hipertensión arterial suelen aparecer juntas como parte del síndrome metabólico, y juntas dañan los mismos vasos sanguíneos, las mismas arterias coronarias, las renales, las de la retina. Una planta que actúa sobre ambos frentes al mismo tiempo tiene un valor clínico añadido que ninguna otra de esta lista puede igualar. La forma más práctica y más accesible de tomar hoja de olivo en el día a día es en infusión. 3 o 4 hojas frescas, recogidas directamente del árbol, si tienes acceso a uno, o la cantidad equivalente de hoja seca de herboristería, en agua caliente a unos 85 o 90 grados, 15 minutos de reposo tapado para que los compuestos activos se disuelvan correctamente, y se bebe como cualquier otra infusión. El sabor es suave, ligeramente amargo y astringente, similar a un té verde de calidad media. También está disponible el extracto estandarizado en cápsulas, con dosis controlada de oleuropeína, que es más concentrado y más adecuado para quienes buscan un efecto más marcado y reproducible. Ahora nos adentramos en un territorio donde las plantas dejan de actuar principalmente sobre la glucosa que ya está circulando en la sangre y empiezan a actuar sobre el páncreas de una forma más directa, sobre la maquinaria misma que produce insulina. Y para entender lo que viene a continuación, necesito que tengas presente algo que dijimos al principio, y que es la clave de toda la segunda mitad de este video. Las células beta no son infinitas. Se pueden recuperar parcialmente, sí, pero solo si el entorno inflamatorio y oxidativo que las daña se reduce de forma sostenida y suficiente. Y aquí entra la sexta planta, con una fuerza que la mayoría de personas no esperan de ella: el ginseng. Pero no el ginseng coreano rojo que aparece en suplementos de farmacia orientados principalmente a la energía, la concentración y la libido masculina. El ginseng americano, cuyo nombre científico es Panax quinquefolius, que crece de forma silvestre en los bosques caducifolios del este de Norteamérica, desde los Apalaches hasta el sur de Canadá, y cuyo perfil de ginsenócidos, los compuestos activos de la raíz, es significativamente diferente al del ginseng asiático en composición y en la proporción relativa de sus componentes. Esta diferencia no es un detalle menor. Los ginsenócidos del ginseng americano tienen una acción más marcada sobre la glucosa y la insulina, mientras que los del ginseng coreano tienen una acción más orientada hacia el sistema nervioso central y la energía. Son plantas del mismo género, pero con perfiles farmacológicos claramente distintos para estas aplicaciones. Una revisión sistemática con metaanálisis publicada en PLOS ONE en el año 2014, una de las revistas de acceso abierto más citadas del mundo en ciencias biomédicas, analizó los datos de 16 ensayos clínicos controlados, con un total de 770 participantes. La conclusión fue que el ginseng americano reducía significativamente tanto la glucosa en ayunas como la hemoglobina glicosilada en personas con diagnóstico de diabetes tipo 2 o con factores de riesgo metabólico, con resultados más consistentes entre estudios que los encontrados para el ginseng coreano
en estudios comparativos directos en el mismo metaanálisis. Pero el mecanismo que más nos interesa en el contexto de lo que estamos construyendo en este video no es el efecto glucémico directo que se refleja en los análisis. En estudios realizados con células pancreáticas humanas aisladas en laboratorio y mantenidas en condiciones controladas, publicados en el Journal of Natural Medicines en el año 2017, se observó que los ginsenócidos RB1 y RG1 del ginseng americano tenían un efecto protector significativo sobre las células beta expuestas a lo que los investigadores llaman glucotoxicidad, el daño progresivo y acumulativo que el exceso crónico de glucosa causa sobre esas células a través de múltiples mecanismos oxidativos e inflamatorios. En presencia de los ginsenócidos, el daño oxidativo dentro de las células beta se reducía de forma medible y estadísticamente significativa. La apoptosis, que es el proceso de muerte celular programada que se acelera cuando las células están bajo estrés crónico y que es el mecanismo por el que el páncreas pierde células beta de forma progresiva en la diabetes tipo 2, disminuía de forma clara. Y la secreción de insulina en respuesta a un estímulo glucémico se mantenía más estable y más eficiente durante más tiempo. Todo eso dicho en términos simples significa esto. El ginseng americano crea mejores condiciones de supervivencia para las células que producen tu insulina. No las crea de la nada, pero protege las que quedan de un daño que de otro modo seguiría acumulándose silenciosamente. El ginseng americano se puede tomar en decocción, que no es lo mismo que una infusión simple, y es importante entender la diferencia. La raíz seca de ginseng americano contiene ginsenócidos ligados a estructuras de almidón que necesitan calor sostenido durante tiempo para liberarse completamente. Una simple infusión de agua caliente vertida sobre la raíz durante 5 o 10 minutos libera muy poco de los compuestos activos. La decocción correcta implica poner la raíz seca o en trozos en agua fría, llevarla a ebullición y mantenerla a fuego suave durante 15 o 20 minutos mínimo. También está disponible en extracto estandarizado en cápsulas, que es la forma más práctica, más consistente en cuanto a dosis, y la que más se aproxima a las condiciones de los estudios clínicos. Lo más determinante con el ginseng americano es la consistencia temporal. En los estudios que muestran reducciones significativas en la glucosa y en la hemoglobina glicosilada, la duración mínima del tratamiento con resultados medibles es de 8 semanas de uso continuado. En menos de 8 semanas, los efectos son inconstantes y difíciles de cuantificar en análisis de sangre. A las 8 semanas, los cambios empiezan a consolidarse y a reflejarse en los marcadores. Eso requiere paciencia y constancia, dos cualidades que cualquier tratamiento metabólico requiere, pero que en el mundo de las soluciones rápidas nadie tiene tiempo de mencionar. Y aquí hay que hacer una pausa importante, no para descansar, sino para elevar el nivel de lo que estamos discutiendo. Porque hasta aquí hemos visto 6 plantas que actúan sobre la absorción de glucosa en el intestino, sobre la sensibilidad a la insulina en los tejidos, sobre la secreción pancreática de insulina, sobre la protección directa de las células beta del páncreas. Pero hay un mecanismo que ninguna de las plantas mencionadas hasta ahora aborda de forma central y directa, y que sin embargo puede estar saboteando silenciosamente el efecto de todas las demás. La inflamación sistémica crónica de bajo grado. La inflamación crónica de bajo grado no es la inflamación aguda que conocemos todos, la que produce enrojecimiento, calor, hinchazón y dolor después de una herida o una infección. La inflamación crónica de bajo grado no produce fiebre, no produce dolor articular agudo que nadie pueda ignorar. No tiene síntomas tan claros y tan visibles que alerten de forma inequívoca. Lo que hace es liberar de forma continua y sostenida, 24 horas al día, 7 días a la semana, año tras año, una serie de moléculas señalizadoras llamadas citoquinas proinflamatorias, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa, el TNF-alfa, la interleucina 6, la IL-6 y la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Y estas citoquinas tienen un efecto directo y bien documentado sobre los receptores de insulina de las células musculares, hepáticas y adiposas. Los desensibilizan. Los hacen menos capaces de responder al estímulo que la insulina envía. En términos prácticos y con una imagen que ayuda a entenderlo,
Imagina que los receptores de insulina en la superficie de tus células musculares son como cerraduras que la insulina tiene que abrir para que la glucosa pueda entrar. La inflamación crónica actúa como si alguien hubiera puesto cera en esas cerraduras. La llave, la insulina, sigue siendo la misma, pero las cerraduras ya no responden igual de bien. El páncreas tiene que producir más insulina, la llave tiene que girar más veces, para conseguir abrir la misma cantidad de puertas. Eso es la resistencia a la insulina. Y en parte, la resistencia a la insulina es inflamación. La inflamación crónica de bajo grado tiene múltiples orígenes que se retroalimentan. El tejido adiposo visceral, la grasa que se acumula alrededor de los órganos abdominales, que los endocrinólogos describen como metabólicamente activa en sentido negativo, produce activamente citoquinas proinflamatorias de forma proporcional a su volumen. El exceso de glucosa en sí mismo genera productos de oxidación, los AGEs, que mencionaremos más adelante, que alimentan la inflamación sistémica. Y el intestino, cuando su microbioma está desequilibrado o su mucosa está deteriorada por años de mala alimentación o de inflamación crónica, puede convertirse en una fuente importante de inflamación sistémica a través de lo que los investigadores llaman endotoxemia metabólica, la filtración de fragmentos de bacterias intestinales, concretamente de lipopolisacáridos bacterianos, hacia la circulación sanguínea a través de una mucosa que ha perdido su integridad. La séptima planta ataca de forma directa y documentada ese origen inflamatorio, el jengibre. Pero no el jengibre como especia de cocina que usamos de vez en cuando en algún plato con toque asiático o en un té cuando nos resfriamos. El jengibre como protocolo de uso sistemático, diario, en las dosis que los estudios clínicos han empleado para medir su efecto metabólico real y reproducible. Un metaanálisis publicado en el Journal of Ethnopharmacology en el año 2019, que recopiló los datos de 12 ensayos clínicos con un total de 765 participantes con diagnóstico de diabetes tipo 2 o con prediabetes, en estudios realizados en distintos países y con distintas poblaciones, concluyó que la suplementación con jengibre en dosis de entre 2 y 3 gramos diarios de polvo de raíz seca, durante periodos de 8 semanas o más de duración, reducía de forma estadísticamente significativa la glucosa en ayunas, la hemoglobina glicosilada y los índices de resistencia a la insulina calculados mediante el modelo HOMA-IR. Resultados consistentes en 12 estudios independientes con distintas metodologías. Esa consistencia entre estudios es lo que convierte un hallazgo de un solo estudio en evidencia sólida. Los compuestos activos del jengibre que explican estos efectos son principalmente dos familias moleculares. Los gingeroles, que son los compuestos bioactivos predominantes en la raíz fresca y que le dan al jengibre fresco su picor característico y su aroma intenso. Y los shogaoles, que se forman a partir de los gingeroles cuando el jengibre se seca o se expone al calor en una reacción de deshidratación, y que tienen una actividad biológica en varios parámetros aún más potente que los gingeroles, según estudios comparativos publicados en Journal of Agricultural and Food Chemistry. Estos compuestos tienen un mecanismo de acción doble que los hace especialmente valiosos en el contexto metabólico que estamos describiendo. Por un lado, activan la misma vía AMPK que mencionamos al hablar de la berberina, mejorando la captación celular de glucosa de forma independiente al estímulo de insulina. Por otro lado, inhiben de forma selectiva las enzimas ciclooxigenasas, COX-1 y COX-2, que son las enzimas proinflamatorias responsables de producir las prostaglandinas que orquestan la respuesta inflamatoria. Al reducir la producción de prostaglandinas, el jengibre reduce la concentración de citoquinas proinflamatorias en sangre, y eso a su vez mejora la sensibilidad de los receptores de insulina que esas citoquinas habían estado deteriorando silenciosamente. Es un doble ataque, activa la absorción celular de glucosa y desbloquea los receptores que estaban siendo bloqueados por la inflamación. Y hay un tercer efecto del jengibre que la investigación más reciente está documentando con creciente interés: su influencia positiva sobre el microbioma intestinal. Varios estudios publicados entre 2017 y 2022 en revistas especializadas en microbiota y metabolismo
sugieren que los compuestos del jengibre favorecen el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas del género Lactobacillus y Bifidobacterium y reducen la presencia de bacterias con perfil proinflamatorio y productoras de endotoxinas. El resultado es una mucosa intestinal más íntegra, con menor permeabilidad y, por tanto, con menos filtración de lipopolisacáridos hacia la sangre. El intestino y el páncreas están conectados de formas que la ciencia está apenas cartografiando con precisión. El nervio vago los une directamente en comunicación bidireccional. Las bacterias intestinales producen señales moleculares, ácidos grasos de cadena corta y otros metabolitos que afectan directamente la función de las células beta a través del eje intestino-páncreas. Y esa conexión es una de las líneas de investigación más activas y más prometedoras en diabetología y endocrinología en este momento. Pero entonces surge una pregunta que necesita ser respondida antes de seguir avanzando, porque si no se responde, va a quedar una laguna en el razonamiento que puede hacer que todo lo anterior no llegue a funcionar bien. Si el jengibre actúa sobre la inflamación que bloquea los receptores de insulina, y la gimnema bloquea la absorción intestinal de glucosa, y el fenogreco la ralentiza mecánicamente con su gel, y la berberina activa el metabolismo celular por la ruta AMPK, y la curcumina con pimienta negra protege y estimula el tejido pancreático, y el ginseng americano protege las células beta de la glucotoxicidad, y la hoja de olivo aplana el pico glucémico e inhibe las alfa-glucosidasas. ¿Qué pasa si todos estos compuestos activos no están llegando con suficiente eficiencia a donde necesitan llegar? ¿Qué pasa si hay una barrera deteriorada en el camino que está reduciendo la absorción de todos ellos antes de que puedan actuar en los tejidos diana? El intestino de una persona mayor de 65 años, que ha vivido años con glucosa elevada y con los efectos inflamatorios y oxidativos que la glucosa alta genera, no es el mismo intestino que el de alguien de 30 años con metabolismo sano y microbiota intacta. La permeabilidad intestinal tiende a aumentar con la edad, con la inflamación crónica y con décadas de exposición a alimentos ultraprocesados y a medicamentos que alteran el microbioma. La mucosa intestinal, esa capa de células epiteliales con sus uniones estrechas que regula con precisión qué moléculas pueden pasar a la sangre y cuáles no, puede deteriorarse y volverse más permeable de lo que debería. Y cuando el intestino está inflamado y su mucosa está comprometida, la absorción de los compuestos activos de las plantas, especialmente de los que son liposolubles o que tienen estructuras moleculares de peso molecular medio, se reduce significativamente. Los compuestos activos pasan de largo sin ser absorbidos correctamente. Y eso explica con precisión por qué hay personas que hacen todo aparentemente bien y no ven resultados tan claros como esperaban. La octava planta de nuestra lista ataca ese problema de forma directa y específica, el aloe vera. Pero no el aloe vera que aplicas sobre la piel para calmar las quemaduras solares de verano. El gel interior de la hoja de aloe vera, tomado por vía oral en cantidades pequeñas y específicamente controladas, con conocimiento de las partes de la planta que son seguras y cuáles no. Es importante hacer aquí una distinción que puede tener consecuencias reales para la salud y que muchos artículos de divulgación sobre aloe vera no hacen con suficiente claridad y énfasis. La hoja de aloe vera tiene 3 partes diferenciadas: la capa exterior verde y dura, que es simplemente la piel de la hoja; una capa intermedia de color amarillento o anaranjado, el látex de aloe, que está justo debajo de la piel exterior y que contiene compuestos llamados antraquinonas, entre ellas la aloína. Esta es la parte que no debe tomarse de forma regular o en dosis altas. Las antraquinonas tienen un efecto laxante muy intenso y en dosis elevadas o con uso prolongado pueden ser irritantes para la mucosa digestiva e incluso hepatotóxicas. La Unión Europea ha restringido el uso de preparados de látex de aloe por vía oral precisamente por estas preocupaciones de seguridad. Y el gel interior transparente y viscoso, que es la pulpa gelatinosa del centro de la hoja, completamente separada de la capa de látex, tiene propiedades antiinflamatorias sobre la mucosa intestinal y propiedades sobre la glucosa documentadas en estudios clínicos,
con un perfil de seguridad muy favorable en las cantidades adecuadas. Un estudio publicado en la revista Phytotherapy Research en el año 2016, ensayo clínico aleatorizado con 72 participantes con prediabetes o diabetes tipo 2 de inicio reciente, mostró que el grupo que tomó extracto de gel de aloe vera, equivalente a 300 miligramos diarios de extracto seco durante 8 semanas, redujo la glucosa en ayunas en un promedio de 9,9 miligramos por decilitro. El grupo placebo redujo 2,1 miligramos. La diferencia entre grupos es estadísticamente significativa y clínicamente relevante, considerando que se trata de una intervención con un suplemento natural sin efectos secundarios significativos documentados. Pero lo que más nos interesa de este estudio para el argumento que estamos construyendo no es el dato glucémico en sí. Es que los participantes del grupo de aloe vera también mostraron mejoras en los marcadores de inflamación intestinal y en indicadores de permeabilidad intestinal, sugiriendo que el aloe vera estaba mejorando la integridad de la barrera intestinal y creando mejores condiciones de absorción para todo lo demás que entra por esa misma vía. Y eso nos lleva directamente a la planta número 9, y con ella, al error que prometí desmontar en los primeros segundos de este video. El error que comete la mayoría de personas que prueban las plantas medicinales para la glucosa y no ven los resultados que esperan. No el error de elegir la planta equivocada, el error de tomarla en el momento equivocado del día. La glucosa en sangre no es una línea plana y estable durante las 24 horas del día. Es una curva dinámica, una montaña rusa metabólica que sube y baja en respuesta a docenas de estímulos a lo largo del día y de la noche. Sube después de cada comida, especialmente si esa comida incluye carbohidratos de absorción rápida. Baja gradualmente entre comidas, mientras los tejidos consumen glucosa para sus funciones metabólicas. Sube con el estrés agudo, porque el cortisol y la adrenalina ordenan al hígado que libere glucosa almacenada como preparación para la respuesta de lucha o huida que evolutivamente se activaba ante peligros físicos reales, pero que hoy se activa ante discusiones, preocupaciones y noticias del telediario, sin que haya ningún peligro físico que resolver con esa glucosa extra. Sube incluso sin que hayas comido nada, entre las 4 y las 8 de la mañana, debido a lo que se llama fenómeno del amanecer o fenómeno del alba, en que el ritmo circadiano activa de forma programada la liberación de glucosa hepática como parte de la preparación del cuerpo para despertarse y funcionar durante el día. La mayoría de personas que incorporan plantas medicinales para la glucosa las toman en ayunas, por la mañana, en infusión caliente antes de desayunar. Lo hacen con la mejor intención del mundo, pensando que así empiezan el día con el mejor pie metabólico posible, que es una idea que tiene cierta lógica intuitiva. Y para algunas plantas, eso está efectivamente bien y es el momento correcto. Para otras, es exactamente el momento equivocado, porque sus mecanismos de acción no pueden funcionar sin carbohidratos presentes en el intestino al mismo tiempo. Las plantas que actúan reduciendo la absorción de glucosa procedente de los carbohidratos de las comidas, como el fenogreco con su gel de galactománano, como la gimnema con su bloqueo de los transportadores SGLT1, como la hoja de olivo con su inhibición de las alfa-glucosidasas, necesitan estar activas en el intestino en el momento exacto en que llegan esos carbohidratos. Sus compuestos activos tienen una ventana de acción en el intestino que dura entre 1 y 3 horas aproximadamente desde que se ingieren. Si las tomas 2 horas antes del desayuno, sus principios activos ya han sido absorbidos o han pasado al intestino grueso en el momento en que tú comes. No están en el intestino delgado donde necesitan estar. No pueden hacer lo que necesitan hacer. El fenogreco no puede formar su gel. La gimnema no puede bloquear los transportadores de glucosa. La hoja de olivo no puede inhibir las alfa-glucosidasas. Todo ese esfuerzo de tomar la planta, de prepararla, de ser constante, queda sin efecto. El protocolo de tiempo es tan importante como el protocolo de dosis. Y esto es lo que la mayoría de artículos, de videos, de libros sobre plantas medicinales para la glucosa no explican con suficiente claridad. Y esa omisión es la que hace que muchas personas abandonen después de semanas de constancia rigurosa sin ver resultados. Concluyan que las plantas no funcionan para ellas
y pierdan una herramienta que funcionaría si supieran cuándo usarla. La planta número 9 ilustra perfectamente este principio del timing y se convierte en la mejor forma de recordarlo para siempre. El té verde, y específicamente la fracción de catequinas que contiene, y el EGCG, el galato de epigalocatequina, su compuesto activo más abundante y más estudiado. El EGCG tiene propiedades ampliamente documentadas sobre el metabolismo glucídico, que lo convierten en uno de los compuestos de origen vegetal más interesantes disponibles en una simple taza de infusión. Un metaanálisis publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en el año 2013, con datos de más de 1.500 participantes procedentes de 20 ensayos clínicos independientes, mostró reducciones significativas en la glucosa en ayunas, en la insulina en ayunas y en los índices de resistencia a la insulina con el consumo habitual de té verde o de extracto de té verde. Los resultados eran más pronunciados en personas con factores de riesgo metabólico que en personas con metabolismo sano, lo que sugiere que el té verde actúa sobre los mecanismos que están deteriorados, más que como un regulador general de la glucosa. El EGCG inhibe de forma competitiva la amilasa salival, que empieza a descomponer el almidón en la boca durante la masticación, y la amilasa pancreática, que continúa esa descomposición en el intestino delgado. También inhibe parcialmente las alfaglucosidasas del borde en cepillo del intestino delgado, que convierten los oligosacáridos resultantes en glucosa libre. En otras palabras, si el té verde está presente en el tracto digestivo durante la digestión activa de una comida con carbohidratos, frena en varios puntos la velocidad a la que esos carbohidratos se convierten en glucosa absorbible. Si lo tomas en ayunas, 2 horas antes de comer, ese efecto inhibidor se pierde de forma casi completa. Las amilasas y las glucosidasas que inhibe son proteínas enzimáticas que el cuerpo produce de forma continua y que se renuevan cada pocas horas. El EGCG ya no está en el intestino cuando esas enzimas están activas y los carbohidratos de la comida están presentes. La inhibición no ocurre. El resultado práctico. La persona que tomó su taza de té verde a las 8 de la mañana y desayunó a las 9:30 no obtuvo prácticamente ningún beneficio glucémico de ese té verde en relación con los carbohidratos de ese desayuno. Y llega a la conclusión de que el té verde no funciona para su glucosa. El té verde funciona. El momento era el equivocado. La forma correcta de tomar té verde para el efecto glucémico específico que nos interesa es durante la comida o hasta 20 o 30 minutos antes de empezar a comer, junto al desayuno, con la comida del mediodía, según cuál sea la comida más rica en carbohidratos del día en cada persona. Sin leche, porque las proteínas de la caseína y el suero lácteo se unen a las catequinas del té verde, formando complejos que impiden su absorción y su acción enzimática. Con un poco de zumo de limón o de naranja si quieres, porque la vitamina C mejora la estabilidad de las catequinas frente a la oxidación durante el tránsito digestivo. El té verde de calidad media-alta, infusionado entre 2 y 3 minutos a 80 grados para no destruir las catequinas con agua demasiado caliente, tiene una concentración de EGCG suficiente para el efecto que buscamos. Ese es el error. Ese es el error central del timing, que anula el efecto de muchas plantas que actúan por inhibición enzimática o por bloqueo de transportadores intestinales. Y una vez que lo entiendes de verdad, el protocolo completo de toma cambia. Los resultados que antes no aparecían empiezan a aparecer. La frustración de ser constante sin ver cambios empieza a resolverse. Ahora nos adentramos en el territorio de la escalada. Porque hasta ahora hemos estado hablando de plantas que reducen la glucosa absorbida en el intestino, que protegen el páncreas, que mejoran la sensibilidad a la insulina, que reducen la inflamación que sabotea todo lo demás. Pero hay algo que está ocurriendo en el cuerpo de muchas personas que conviven con la glucosa alta, que ni los análisis de glucosa en ayunas ni los análisis de insulina detectan bien de forma directa. Y ese algo está amplificando el daño de la glucosa alta sobre todos los tejidos del cuerpo de forma silenciosa y sostenida, año tras año, acumulando un deterioro que se hace visible solo cuando ya es avanzado. Estamos hablando del estrés oxidativo sistémico y del proceso de glicosilación no enzimática de las proteínas del organismo. Cuando la glucosa está elevada de forma crónica, se producen dentro de las células y en la circulación sanguínea
unas reacciones químicas llamadas glicosilación no enzimática, también conocidas como reacción de Maillard biológica, porque es el mismo tipo de reacción química que produce el dorado de los alimentos cuando se cocinan a alta temperatura, pero ocurriendo dentro del cuerpo a temperatura corporal. La glucosa que circula en exceso se adhiere espontáneamente a proteínas del cuerpo de forma no controlada, a las proteínas de la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos, a las proteínas del colágeno en los vasos sanguíneos, a las proteínas del cristalino del ojo, a las proteínas de la mielina que recubre y protege los nervios periféricos, a las proteínas de la membrana basal de los capilares del riñón. Esa adhesión genera productos de oxidación avanzada, conocidos como AGEs, productos finales de glicación avanzada, que dañan la estructura y la función de esas proteínas de forma irreversible y acumulativa. La hemoglobina glicosilada, la HbA1c, que el médico mide en los análisis de control, es precisamente la medición de cuánta glicosilación ha ocurrido en la hemoglobina de los glóbulos rojos durante los últimos 3 meses. Es la huella química que deja el exceso de glucosa sobre las proteínas de la sangre, y es el marcador de control glucémico a largo plazo más usado en todo el mundo. Pero la HbA1c solo mide la glicosilación de la hemoglobina, no mide la glicosilación de los nervios periféricos, que lleva años deteriorándose de forma silenciosa hasta que aparece la neuropatía. No mide la glicosilación del endotelio vascular, que está perdiendo elasticidad y favoreciendo la arteriosclerosis. No mide la glicosilación de las proteínas del cristalino, que con el tiempo predispone a las cataratas diabéticas. No mide la glicosilación de las proteínas de la mielina que rodea los nervios, y cuya pérdida produce la neuropatía periférica con sus hormigueos, sus entumecimientos y sus dolores nocturnos. El número de la analítica no lo cuenta todo. El estrés oxidativo que genera esa glicosilación, ese exceso de radicales libres que el cuerpo no puede neutralizar con sus sistemas antioxidantes habituales cuando la glucosa está alta de forma crónica, necesita ser contrarrestado con antioxidantes externos de alta potencia. Y hay 2 plantas en nuestra lista que son especialmente potentes en ese sentido, y que además tienen efectos específicos documentados sobre el tejido pancreático, más allá de su capacidad antioxidante general. La 11ª planta es el cardo mariano. El cardo mariano, Silybum marianum, con sus flores moradas y sus hojas con venas blancas características, lleva décadas siendo ampliamente conocido en el mundo de la fitoterapia y en parte de la medicina convencional por sus propiedades hepatoprotectoras. La silimarina, el complejo de flavolignanos que se extrae de las semillas de esta planta, es uno de los hepatoprotectores naturales más estudiados del mundo y uno de los pocos compuestos de origen vegetal para los que existe una base de evidencia clínica suficientemente sólida como para que algunos países europeos, entre ellos Alemania, lo tengan aprobado como medicamento para enfermedades hepáticas específicas. Pero en los últimos 15 años, los investigadores han empezado a estudiar su efecto sobre el páncreas con una atención que antes no recibía y que está produciendo resultados que merecen ser conocidos fuera del ámbito académico. Un estudio publicado en la revista Phytomedicine en el año 2006 mostró que la silimarina, tomada en extracto estandarizado durante 4 meses, reducía significativamente la glucosa en ayunas, la hemoglobina glicosilada, los triglicéridos y el colesterol total en pacientes con diabetes tipo 2, insulino dependiente. Ese es un grupo de pacientes con función pancreática muy comprometida que ya necesitan insulina inyectable y en los que el páncreas tiene poca reserva funcional. Ver mejoras en esos parámetros en ese grupo específico de pacientes es un resultado clínicamente relevante y llamativo. El mecanismo del cardo mariano sobre el metabolismo de la glucosa tiene al menos 3 dimensiones que se refuerzan mutuamente y que lo convierten en una herramienta especialmente valiosa. La silibina, el componente más activo y más abundante de la silimarina, tiene propiedades antioxidantes directas muy potentes que reducen el daño de los radicales libres sobre las células beta del páncreas. Como vimos, las células beta son especialmente vulnerables al estrés oxidativo porque tienen sistemas de defensa antioxidante relativamente limitados en comparación con otros tipos celulares,
lo que las hace especialmente dependientes de antioxidantes externos. La silimarina también tiene propiedades antiinflamatorias demostradas que reducen la producción de citoquinas proinflamatorias en el tejido pancreático, creando un entorno menos hostil para la supervivencia y la función de las células beta. Y hay una tercera dimensión que ha sorprendido a varios grupos de investigación. La silimarina parece mejorar la señalización de los receptores de insulina en el hígado y en el músculo esquelético, actuando sobre la resistencia a la insulina de forma independiente al páncreas, posiblemente a través de la activación de la vía PPAR-gamma, un receptor nuclear involucrado en el metabolismo de la glucosa y los lípidos. La planta número 12 de esta lista es posiblemente la que más te va a sorprender. No porque sea una rareza exótica importada de otro continente con un nombre imposible de pronunciar, sino porque la tienes en casa, en el cajón de las especias de tu cocina, y nunca la has pensado en términos de glucosa y de páncreas. La canela. Pero hay una distinción crucial aquí, que la mayoría de personas no saben y que puede tener consecuencias relevantes para la salud si se ignora de forma sostenida. En los supermercados españoles y europeos, la canela más abundante, la más barata y la que viene en los frascos de marca blanca es la canela cassia, también llamada canela china o canela vietnamita, que procede del árbol Cinnamomum cassia o Cinnamomum aromaticum. Esta variedad contiene cantidades significativas de un compuesto llamado cumarina, que en dosis altas y con uso prolongado puede tener efectos hepatotóxicos y anticoagulantes. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha establecido una ingesta diaria tolerable de cumarina de 0,1 miligramos por kilo de peso corporal al día para uso continuado. Con la canela cassia en polvo, donde la concentración de cumarina puede oscilar entre 1 y 12 miligramos por gramo de canela, dependiendo del origen específico. 2 o 3 cucharaditas diarias de uso continuado pueden acercarse o superar ese límite, especialmente en personas con función hepática ya comprometida o en personas que toman anticoagulantes. La canela de Ceilán, también conocida como canela verdadera o canela de Sri Lanka, que procede del árbol Cinnamomum verum, tiene un contenido de cumarina entre 50 y 250 veces menor que la cassia, dependiendo del estudio analítico que se consulte, lo que la hace prácticamente segura para el uso diario en las dosis que los estudios han empleado. La diferencia visual entre las dos variedades es clara y fácil de identificar si se compran en rama. La canela de Ceilán tiene una corteza enrollada en múltiples capas finas y delicadas, casi como un pergamino enrollado, de color marrón claro. La cassia tiene una corteza más gruesa, más dura, enrollada en una sola capa robusta de color marrón oscuro. En polvo son más difíciles de distinguir por aspecto, pero la canela de Ceilán molida suele ser de color más claro y de sabor ligeramente más suave y complejo. Un metaanálisis publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics en el año 2015 reunió los datos de 10 ensayos clínicos controlados y aleatorizados sobre canela y glucosa, con un total de 543 participantes con diagnóstico de diabetes tipo 2 o con síndrome metabólico. La conclusión fue que la canela reducía significativamente la glucosa en ayunas, con una reducción media de 3,4 miligramos por decilitro. Mejoraba los marcadores de resistencia a la insulina, y en varios estudios también mostró reducciones en los triglicéridos y en el colesterol LDL. Los mecanismos propuestos por los investigadores incluyen la activación de los receptores de insulina tipo 4 en la superficie celular, que mejora la transducción de señal intracelular de la insulina, la inhibición de las alfa-glucosidasas intestinales, reduciendo el pico glucémico postprandial, y un posible efecto mimetizador de la insulina a nivel intracelular, mediado por el cinamaldehído, el compuesto que le da a la canela su aroma y sabor característicos. La dosis empleada en los estudios que muestran resultados más consistentes oscila entre 1 y 4 gramos diarios de canela de Ceilán en polvo. Tomada con las comidas que incluyen carbohidratos para aprovechar su efecto inhibidor sobre las alfa-glucosidasas, que como ya sabemos, necesita estar activo durante la digestión. Media cucharadita a una cucharadita de canela de Ceilán añadida al yogur del desayuno, a la avena, al café, a una infusión, a cualquier plato de consistencia suficiente para incorporarla,
Es una forma sencilla, segura, económica y con respaldo científico real de aprovechar este efecto de forma continua. Y llegamos a la planta 13, la última de la lista. La guardo para el final no por capricho narrativo, sino porque es la que más debate científico activo ha generado en los últimos 5 años. Y el debate gira alrededor de una afirmación que muchos investigadores conservadores todavía tratan con cautela metodológica, pero que los datos más recientes hacen cada vez más difícil de ignorar o de desestimar. La morera blanca. El árbol de morera blanca, Morus alba, es un árbol de tamaño mediano a grande, que se puede encontrar en muchas regiones de España e Italia, a menudo como árbol de alineación en calles y parques, en huertos tradicionales, en los mismos campos donde históricamente se cultivaba la seda, porque sus hojas grandes y brillantes son el alimento exclusivo del gusano de seda Bombyx mori. Sus bayas dulces de color blanco o morado son conocidas en muchas zonas rurales como fruta de temporada de verano, nutritiva y sabrosa. Pero son las hojas del árbol, no las bayas, las que contienen el compuesto que ha captado el interés creciente de la investigación en diabetología. Ese compuesto se llama 1-desoxinohirimicina, conocido por las siglas DNJ, y es un alcaloide de estructura similar a la glucosa, que tiene la propiedad de inhibir de forma potente, selectiva y reversible las alfa-glucosidasas intestinales. Concretamente, el DNJ inhibe la sacarasa, la maltasa y la glucoamilasa, que son las 3 enzimas principales responsables de descomponer los azúcares complejos más comunes de la dieta, la sacarosa, la maltosa y el almidón parcialmente digerido, en glucosa simple lista para ser absorbida. Al inhibir esas enzimas durante la digestión de una comida, los carbohidratos de esa comida se absorben mucho más lentamente. El pico glucémico postprandial se reduce de forma pronunciada y el área bajo la curva de glucosa en las 2 horas después de comer disminuye de forma medible. Este efecto es comparable, según algunos estudios de comparación directa, al de la acarbosa farmacológica, que es el medicamento inhibidor de alfa-glucosidasas más prescrito del mundo para la gestión del pico glucémico postprandial en diabetes tipo 2. Y comparado con la acarbosa, el extracto de hoja de morera blanca tiene en los estudios disponibles un perfil de efectos secundarios gastrointestinales, principalmente flatulencia y distensión abdominal, generalmente más suave y mejor tolerado. Varios ensayos clínicos en humanos han confirmado la eficacia del extracto de hoja de morera blanca en la reducción del pico glucémico postprandial. Un estudio publicado en el año 2014 en el British Journal of Nutrition, con 37 participantes con prediabetes, mostró que el extracto de hoja de morera blanca, tomado 30 minutos antes de las comidas con carbohidratos, reducía significativamente el pico glucémico postprandial máximo y mejoraba el área bajo la curva de glucosa en las 2 horas después de la comida, comparado con placebo. Los resultados fueron consistentes a través de todos los participantes del estudio. Pero lo que hizo que la morera blanca entrara en el debate científico específico sobre regeneración pancreática, el debate que mencioné al principio, fue un estudio publicado en el año 2019 en la revista Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, por investigadores de la Universidad de Taif. En modelos animales con diabetes inducida de forma experimental, el extracto de hoja de morera blanca no solo redujo la glucosa de forma consistente durante el periodo de tratamiento. En el análisis histológico del tejido pancreático realizado al final del experimento, los investigadores observaron un aumento estadísticamente significativo en la densidad de los islotes de Langerhans y en el número de células beta funcionales con capacidad de producir insulina en el grupo tratado con extracto de morera en comparación con el grupo de control sin tratamiento. Los investigadores propusieron que el extracto podía tener un efecto estimulante sobre las células progenitoras pancreáticas, las células madre residentes del páncreas, que en condiciones normales están en estado de quiescencia latente, pero que bajo los estímulos moleculares adecuados pueden activarse y diferenciarse hacia nuevas células beta funcionales. Ahora bien, es absolutamente imprescindible decir esto con toda la claridad y la honestidad científica que este tema merece.
Este efecto regenerativo se observó en modelos animales de laboratorio. Los estudios en humanos que confirmen de forma directa e inequívoca la regeneración de células beta con morera blanca son extraordinariamente difíciles de diseñar y de ejecutar, porque no se puede hacer biopsia de páncreas de personas sanas simplemente para contar células beta antes y después de una intervención. Los estudios en humanos con morera blanca disponibles hasta la fecha muestran con consistencia reducciones en la glucosa postprandial, mejoras en los índices de resistencia a la insulina y en algunos casos mejoras en el péptido C en ayunas, que es el marcador indirecto más fiable de la producción endógena de insulina por el páncreas. Pero afirmar con certeza científica rigurosa que la morera regenera células beta en humanos de la misma forma y con la misma magnitud que los estudios en animales sugieren, sería ir más allá de lo que la evidencia actualmente disponible permite con honestidad intelectual. Lo que sí se puede decir con fundamento científico sólido es que la morera mejora de forma sostenida el entorno metabólico en el que esas células trabajan, reduce los factores que las dañan y las agotan, y en los marcadores indirectos de función pancreática disponibles en los estudios con humanos, los datos van consistentemente en la dirección que esperaríamos si hubiera un efecto de recuperación funcional pancreática. En este momento tienes delante 13 plantas, 13 mecanismos de acción diferentes y documentados, 13 formas distintas de intervenir sobre el sistema de regulación de la glucosa desde ángulos que se complementan entre sí. Y aquí es donde la información que has estado recibiendo a lo largo de este vídeo se vuelve más poderosa de lo que probablemente esperabas cuando hiciste clic en el título hace un rato. Porque hay un patrón que emerge cuando contemplas estas 13 plantas juntas, un patrón que va mucho más allá de la lista de plantas en sí misma y que cambia la forma de entender qué es la glucosa alta y qué se puede hacer con ella. Si en este momento hay alguien en tu vida, un familiar, un amigo, un conocido, que sabes que lleva tiempo batallando con la glucosa alta sin encontrar respuestas claras, alguien que lleva años tomando su pastilla o su inyección, pero sin entender bien qué más puede hacer. Alguien que se siente solo con este problema, sin herramientas para gestionarlo. No lo dejes para después. Comparte este vídeo ahora mismo con esa persona. A veces la información correcta llega demasiado tarde para cambiar el rumbo de algo que todavía se puede cambiar. No dejes que eso pase con alguien a quien quieres. El patrón que emerge de estas 13 plantas, cuando las contemplas todas juntas con sus mecanismos de acción y sus combinaciones sinérgicas, es este. La glucosa alta no es un problema de un solo órgano ni de un solo mecanismo bioquímico. No es solo un problema del páncreas que produce menos insulina de la que debería. No es solo un problema de la dieta que incluye demasiados carbohidratos refinados. No es solo un problema de resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. No es solo un problema de inflamación. No es solo un problema de estrés oxidativo. Es un problema sistémico, con 5 dimensiones que se retroalimentan entre sí en un ciclo que, si no se interrumpe en varios puntos al mismo tiempo, tiende a empeorar de forma progresiva año tras año, con independencia del tratamiento farmacológico que se esté siguiendo. La primera dimensión es la velocidad de absorción de glucosa en el intestino, que cuando es demasiado rápida genera picos glucémicos agudos que dañan las células beta, aceleran la resistencia a la insulina en los tejidos y contribuyen a la glicosilación de las proteínas. La segunda dimensión es la respuesta de las células musculares, hepáticas y adiposas a la insulina, que cuando está deteriorada por la inflamación crónica o por el exceso de grasa visceral, obliga al páncreas a trabajar más para conseguir el mismo efecto glucémico y lo agota progresivamente. La tercera dimensión es la función de las propias células beta pancreáticas, que cuando están expuestas a glucotoxicidad crónica y a estrés oxidativo, progresivamente producen menos insulina, con menor eficiencia, en un deterioro que se puede ralentizar, pero que sin intervención activa tiende a avanzar. La cuarta dimensión es la inflamación sistémica de bajo grado, que deteriora los receptores de insulina en los tejidos periféricos y el tejido pancreático de forma silenciosa y sostenida. Y la quinta dimensión es el estrés oxidativo sistémico con la glicosilación de proteínas que genera, que daña los vasos sanguíneos, los nervios, los riñones, el cristalino
y las propias células beta, de forma acumulativa e irreversible si no se gestiona. Cuando un médico receta metformina, que sigue siendo el medicamento de primera elección para la diabetes tipo 2, y con razones sólidas para ello, está actuando principalmente sobre la segunda dimensión, la producción hepática excesiva de glucosa y la resistencia a la insulina en el hígado y en el músculo. Es eficaz. Lleva décadas demostrando su eficacia y tiene un perfil de seguridad excelente con décadas de datos, pero actúa principalmente sobre una dimensión y de forma parcial sobre una segunda. Las 13 plantas que hemos visto hoy, usadas de forma estratégica y en combinación con los criterios de timing y de sinergia que hemos explicado, pueden abordar las 5 dimensiones simultáneamente, no en lugar de la medicación, no como sustituto de nada que funciona, junto a ella, en conversación con el médico, como un protocolo complementario que aborda lo que la medicación sola, en una consulta de 15 minutos, no puede cubrir. Y ahora viene el protocolo. ¿Cómo organizar estas 13 plantas en una rutina diaria que sea realista para una persona mayor de 65 años, que tenga sentido desde el punto de vista del ritmo circadiano y de la fisiología digestiva, y que sea compatible con la vida cotidiana real de alguien que no quiere convertir su casa en una herboristería? Al despertar, antes de cualquier otra cosa y antes del café, un vaso de agua caliente con jengibre. Agua entre 70 y 85 grados con 1 centímetro de jengibre fresco, pelado y rallado directamente en el vaso, o con media cucharadita rasa de jengibre en polvo de buena calidad. 3 minutos de reposo y se bebe con los trozos o colado. Esta es la señal de activación metabólica del día. El jengibre en este momento actúa sobre el cortisol matutino que eleva la glucosa hepática y sobre la inflamación sistémica nocturna que hace que los receptores de insulina amanezcan menos sensibles. Con el desayuno se incluye carbohidratos, la canela de Ceilán, media cucharadita mezclada con el yogur, la avena, el café o cualquier preparación, y el extracto de hoja de morera blanca en cápsulas 20 minutos antes si se dispone de él, para que el DNJ esté activo en el intestino cuando lleguen los carbohidratos del desayuno. El té verde también pertenece a este momento, tomado con el desayuno y sin leche, para que el EGCG inhiba las amilasas intestinales durante la digestión activa. A media mañana, entre el desayuno y la comida, la infusión de hoja de olivo, sola, como infusión de digestión entre comidas. En este momento, su efecto antiinflamatorio y cardioprotector actúa sobre el entorno metabólico basal, sin interferir con ninguna digestión activa. Con la comida del mediodía, la berberina en extracto y la cúrcuma con pimienta negra en cápsulas o incorporada al plato con aceite de oliva, aprovechando la presencia de grasa de la comida para la absorción de la curcumina. Las semillas de fenogreco molidas sobre la ensalada o incorporadas al guiso. Y si usas gimnema, tomada 20 o 30 minutos antes de esta comida, si es la más rica en carbohidratos del día. Por la tarde, el ginseng americano en decocción o en cápsulas, tomado con flexibilidad de horario, porque su mecanismo no depende de estar presente en el intestino durante ninguna digestión específica. Y el aloe vera en gel si lo incorporas, en este momento de digestión reducida entre comidas. Con la cena si hay carbohidratos, la gimnema si no se tomó antes en la comida. El cardo mariano en extracto, dada su función hepática nocturna, y el melón amargo en la forma que resulte más accesible. Si la cafeína del té verde no interfiere con el sueño, puede acompañar también la cena. 21 días con este protocolo seguido con consistencia. 21 días es el horizonte temporal en que los cambios pasan de ser fluctuaciones a ser una tendencia medible. No porque las plantas tarden ese tiempo en actuar desde cero. Actúan desde la primera toma en lo que respecta a la inhibición de la absorción de glucosa. Pero el efecto acumulativo sobre la inflamación sistémica, sobre la sensibilidad a la insulina, sobre el microbioma intestinal, sobre el entorno oxidativo en el que trabajan las células beta, ese efecto necesita tiempo para consolidarse y para reflejarse de forma estable en los análisis de sangre. Lo que puedes esperar con un protocolo bien seguido, basado en los rangos de los estudios clínicos revisados. Una reducción de entre 10 y 30 miligramos por decilitro en la glucosa en ayunas, dependiendo del punto de partida y de otros factores individuales. Una mejora perceptible en la estabilidad de la energía a lo largo del día con menos oscilaciones. En algunos casos, una mejora en la calidad del sueño nocturno. Y a los 2 meses,
una tendencia visible en la hemoglobina glicosilada, que puede ser la base de una conversación productiva con el médico sobre el progreso real. Y aquí está el patrón profundo que quiero que te lleves de este video. No solo el protocolo de las plantas, el patrón más grande detrás de todo lo que hemos visto. La glucosa alta en personas mayores de 65 años casi nunca tiene una sola causa y rara vez se resuelve de forma duradera con una sola intervención. Tiene 5 causas que se retroalimentan y las soluciones de una sola causa son soluciones parciales a un problema que es sistémico. No porque esas intervenciones no funcionen, funcionan, pero funcionan de forma más potente y más sostenible cuando se aplican en conjunto, abordando las 5 dimensiones al mismo tiempo, con las herramientas adecuadas en cada una de ellas. Las 13 plantas que hemos visto hoy son, cada una de ellas, una herramienta específica y documentada para intervenir en una o varias de esas 5 dimensiones. Usarlas de forma estratégica, en el momento correcto del día, en las combinaciones correctas, con las condiciones de uso que maximizan su biodisponibilidad y su efecto, no es automedicarse. Es comprender tu propio cuerpo con suficiente profundidad como para darle exactamente lo que necesita en cada momento, como complemento coherente a todo lo demás que ya estás haciendo con tu médico. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 13 plantas ya conocías antes de ver este video y cuál vas a empezar a incorporar en tu rutina esta semana. Esas respuestas me ayudan a entender en qué nivel de detalle está la gente que me sigue y qué aspectos de este tema necesitan más profundidad en videos futuros. Si este video te ha abierto los ojos, hay algo que no puedes perderte. En el video que aparece ahora mismo en pantalla, encontrarás el siguiente paso que completa todo lo que acabas de aprender. La dieta específica que potencia al máximo el efecto de estas 13 plantas. Los alimentos que las amplifican multiplicando su biodisponibilidad. Los que las anulan sin que lo sepas. Y el protocolo completo de análisis que deberías pedir en tu próxima cita médica para medir el progreso de forma precisa y tener una conversación con tu médico basada en datos reales y no en impresiones. Ese video y este forman un sistema completo. Separados son útiles, juntos cambian las reglas del juego para tu glucosa. Este contenido es estrictamente informativo y no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento médico profesional. Consulta siempre con tu médico antes de introducir cualquier alimento, planta o suplemento en tu rutina, especialmente si tomas medicación.